¿Qué tal? Dios les bendiga. Nuevamente podemos conectarnos a través de este medio. Vamos a ver el tema hoy, un tema muy importante, un tema muy difícil, me diría alguien cuando estábamos hablando con otros hermanos sobre el tema la existencia de Dios. Por eso ustedes pueden ver acá en la primera foto acá, dice, ¿existe Dios? Bueno, pues claro, para nosotros Dios existe. Pero cuando estamos hablando en el campo de la apologética, ¿qué piensa el que no tiene a Dios en su corazón? ¿Existe? ¿No existe? Pablo decía, para unos soy profeta, para unos soy apóstol, para otros no soy apóstol, dice, ¿verdad? Para nosotros, pues, la existencia de Dios es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero en el sentido de la apologética, nosotros que tenemos que defender nuestra fe, sustentar nuestra fe con la palabra, ¿verdad? Con argumentos verdaderos que no provienen de un entendimiento, un razonamiento humano o un método científico para comprobar, como muchos dicen, qué argumento, qué prueba usted tiene, qué evidencia de que Dios existe. Pues ese tema es muy interesante, ¿verdad? Por eso vamos a desarrollarlo y espero pues que llene las expectativas de lo que estamos queriendo trasladar y estudiar sobre el tema apologética. Muy bien, existe Dios. Luego vemos la segunda muy bien, aquí tenemos ya la segunda lámina donde podemos ver el árbol. Aquí usted puede ver unas manzanitas, pero realmente la realidad es que en el contexto bíblico no explica qué tipo de fruto fue el que comió Adán y Eva al principio, ¿verdad? Pero para ilustrar, ¿verdad? Para ilustrar esta imagen, vamos a ir a los inicios, al principio, ¿verdad? Cuando el Señor en Génesis le dice al hombre que ha creado y formado, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y ciertamente ellos comieron y ciertamente murieron, pero no una muerte como nosotros conocemos la muerte en el sentido físico o literal, ¿verdad? Sino hay una muerte espiritual, hay una muerte de separación, hay una enemistad con Dios y el hombre, su creador. Hay una muerte por el pecado, por desobediencia, ¿verdad? Entonces, al comer de este árbol del bien y el mal, pues el hombre adquiere otro conocimiento erróneo. El Señor le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, ¿verdad? O sea, es muy importante esa palabra, ¿quién te enseñó? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos quién nos ha enseñado. Y como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Que somos enseñados en Cristo Jesús. Esa es la base, el sustento, nuestro fundamento para el crecimiento espiritual. Bueno, teniendo ya un conocimiento fuera, alejado de la verdad, el hombre empieza a conocer con otro conocimiento, ya no la realidad de la vida, sino con una visión de error, de engaño, de oscuridad, de tinieblas y en una ceguera espiritual. Luego, para estudiar este tema, hay una palabra muy importante que se llama la ontología. Ontología es una palabra que deriva del griego ontos, que quiere decir el ser, más, o logos, que significa ciencia, estudio o teoría. Pues la ontología es una ciencia muy importante que estudia la razón de la existencia de las cosas, ¿verdad? Quiere dar una explicación sistemática de la existencia humana o aún de todas las cosas que han sido creadas. Por supuesto, creadas por Dios, pero para el hombre natural dice la palabra que las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, de la creación, todo es necedad, es locura, es tontería, ¿verdad? Pero el hombre, aún en ese conocimiento del bien y el mal, el hombre siempre quiere indagar, tiene en su corazón esa
ese pensamiento, esa idea, ese deseo de investigar, de conocer el porqué de las cosas, ¿verdad? Y a eso le llamamos la ontología. Entonces es el estudio de que por qué existen estas cosas y por qué esas cosas se mueven, ¿verdad? Y piensa uno, bueno, ¿qué posibilidades tiene el conocimiento humano para conocer las cosas que son? ¿Verdad? Y también la ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser, además de su existencia y realidad, tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. Ejemplo, la ontología estudia qué es real, qué es no real, qué es irreal, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es que se forma la razón? ¿Cómo pueden discernir los sentidos? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que no existe? ¿Por qué esto existe? ¿Y por qué aquello no existe? La identidad. ¿Qué identidad tiene? ¿Quién le dio identidad a las cosas? ¿Cómo se formó la identidad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es existir? ¿Qué es actuar? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no actúa de esta manera? La intención, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Por qué no actúa de otra manera? Interpretar cómo ven las cosas, cada quien lo mira de una forma, otro lo ve de otra forma, porque no todos vemos igual. Unos actúan de una manera, otros actúan de otra forma también. Cognición, conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, cómo aprendimos, quién nos enseñó, de dónde viene el conocimiento, cuál conocimiento es verdadero, cuál conocimiento es erróneo. El pensar, nuestro pensamiento, en qué pensamos, en qué no pensamos, cuál es el deseo de pensar en algo o cómo lo pensamos, la experiencia, qué es experiencia, qué no es experiencia, qué nos deja la experiencia, por qué aprendemos por la experiencia, porque alguien con la experiencia no aprendió, cómo perciben las cosas, cómo se percibe la naturaleza, cómo se percibe la creación, cómo se percibe la actuación, cómo se percibe la maldad, cómo se percibe la violencia, cómo se percibe el cariño, cómo se percibe el amor, cómo comprende uno, cómo no llega a comprender, porque esto lo comprende, porque otro no comprende, porque este sí comprende, y tantas cosas que hay en la mente, el corazón del hombre, y en esa investigación una explicación que quiere dar el hombre, a eso se le llama la ontología, que es bien complicado, bien difícil si lo vemos desde estos términos, ¿verdad? Entonces, la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Existe Dios, claro, existe Dios. Pero en la apologética nosotros tenemos que argumentar, que testificar de que Dios es verdadero y que Dios realmente existe. Pero ¿con qué fundamentos o qué argumentos nosotros podemos testificar? Bueno, Dios existe porque yo creo en mi corazón. Viene alguien y dice, bueno, pero demuéstreme, enséñeme qué argumento, qué fundamento. Como decía, si no lo veo a Dios, yo no creo. Como dice mucha gente, es que yo no creo en Dios porque no lo veo, dice, ¿verdad? Y así muchas respuestas, pero que nosotros tenemos que tener un entendimiento, un conocimiento verdadero, que realmente el hombre pues está en tinieblas, ¿verdad? El hombre no puede ver la realidad, la luz verdadera, ¿verdad? Entonces, en la ontología, pues, se hacen la pregunta, ¿verdad? Estudia qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es lo que no existe, ¿verdad? Es bastante fuerte ese razonamiento y pensamiento humano, pero es importante verlo, incluirlo en este tema de apologética, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ¿verdad? Entonces, si vamos incluso al contexto bíblico, nosotros encontramos que en la misma Biblia, en la misma escritura, dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dios no existe, ¿verdad? Y aquí puse yo varias versiones. Por lo menos saqué 4, ¿verdad? Porque nos da más sentido en la interpretación, en las versiones, ver cómo expresa la escritura este pensamiento, esta confesión del necio, ¿verdad? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Los necios piensan que no hay Dios. Mire, piensan que no hay Dios. Esta versión es un poco más fuerte. Dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Y en la RBC dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe, ¿verdad? La misma escritura testifica eso, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo nosotros
la, la existencia de Dios. De ahí se fundamenta pues el ateísmo, ¿va? El ateísmo, que es el ateísmo de descripción. El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. O sea, él no cree en nada de deidad, en nada de Dios. Dios no existe ni de una forma ni de otra forma, ¿verdad? El ateísmo, ese sentido estricto, es el rechazo de la creencia de cualquier deidad de cualquier deidad exista, ¿verdad? Y aquí en esta imagen lo ilustro, ¿verdad? Desecha todo pensamiento de deidad. Gracias por no contaminar tu mente, dice, ¿verdad? En este es muy expresivo, ilustra, ¿verdad? Lo que el ser humano que no conoce de Dios, no está en oscuridad, en tinieblas, pues y en este cesto de basura echa todo, ¿verdad? Todo lo que es religioso, todo lo que es de místico, de deidad espiritual, pues lo desecha, ¿verdad? Ese es el fundamento del ateísmo. Del ateísmo. También viene ahí la rama del agnóstico, ¿verdad? El agnóstico, he escuchado mucho esa palabra, y es importante que nosotros conozcamos en nuestro contexto cristiano, en la apologética principalmente, conocer por lo menos estos términos, su definición, en qué sentido realmente lo utilizamos a veces en algunos estudios. Hablamos de los gnósticos, ¿verdad? Agnóstico. El agnóstico sostiene que no está en condiciones de afirmar la existencia de Dios, pero tampoco de negarla. Lo que hace es dejar la creencia en suspenso, ya que la existencia de Dios no es susceptible de consideración de acuerdo a criterio de veracidad o falsedad. Dicho de otro modo, la existencia o inexistencia de Dios escapa del ser humano. O sea que puede ser que Dios exista, puede ser que Dios no exista. No lo podemos negar ni lo podemos afirmar. Ese es agnóstico, ¿verdad? Aquí lo ilustramos también. Aquí está el agnóstico. Tiene duda. ¿Será que existe Dios? ¿Será que Dios no existe? ¿Verdad? Ese es el agnóstico. En cambio, el ateo, realmente el ateo no cree en Dios, ¿verdad? Él realmente dice Dios no existe. En cambio, el agnóstico dice, bueno, puede ser, o hay posibilidades, ¿verdad? Usted ha encontrado personas que son de esa forma. Y bueno, también aparece la palabra deísmo. El deísmo viene del latín deus, Dios. El deísmo cree en un Dios personal que creó el mundo, pero insiste en que después de la creación lo dejó para que se gobernara solo por medio de las leyes naturales. O sea, el deísmo es aquella filosofía, podemos decir, aquella forma de pensar que, bueno, si Dios sí existe y hizo, él es el creador, o sea, Él creó todas las cosas, pero solo las creó y las dejó ahí. Ahí que ya ahora las leyes naturales son las que sigan ese rumbo, ese ritmo de evolución de la creación, ¿verdad? Pero que Dios ya no está interviniendo en la creación, ¿verdad? Analógicamente está la palabra también teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo cree en un Dios personal que creó el mundo, igual que el deísmo, ¿eh? Pero a diferencia del deísmo, cree que sigue sosteniéndolo a lo largo de la historia. Bueno, este término, esta descripción está más de acuerdo pues a nuestra fe, a nuestro creer. Y eso es lo que creemos, ¿verdad? Que Dios es el creador, es un Dios personal y sigue actuando. Hay un plan de redención, hay un plan que está actuando día a día, y hay un señorío día a día que está actuando sobre toda la creación, sobre toda la naturaleza y principalmente por la iglesia, por los hijos de Dios. Entonces, este es lo que se llama teísmo. Entonces, la existencia de Dios. Hay 4 argumentos básicos, argumentos básicos o clásicos, diría alguien, en los cuales se puede demostrar, pues, de qué manera el cristiano puede demostrar que la existencia de Dios es una realidad. El primer argumento es a partir de la creación, es el argumento cosmológico. El segundo es el argumento teleológico, o sea que hay un diseño, hay un propósito en el diseño de toda la creación. Y también el argumento axiológico, que es la ley moral, ¿verdad? Y el argumento ontológico es a partir de ser. Bueno, pero más en otro
Más adelante lo vamos a explicar más adelante de lo que significan estos argumentos. Es muy importante. Dios es luz. 1 Juan 1:15. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, no hay una definición, no hay una manera, una forma de definir totalmente a Dios. No hay un contenido, nada puede contener en una palabra y determinar lo que es Dios, ¿verdad? Pero nosotros, a la luz de la palabra, por la revelación y la iluminación de nuestro entendimiento y nuestro corazón, podemos creer y aceptar esta realidad y estas verdades de que Dios es luz, ¿verdad? Dios es espíritu de vida. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo, ¿verdad? Estos ya son argumentos, son explicaciones teológicas profundas de nuestra fe y nuestro creer, ¿verdad? Pero trasladarlo a una persona que está en tinieblas, en oscuridad, que no cree, va a tener un corazón incrédulo, realmente pues debemos de trasladar ese mensaje y esa realidad de esa verdad, ¿verdad? Entonces cuando decimos que no hay una definición, vamos a un diccionario y buscamos la palabra Dios. ¿Qué significa Dios? Un sentido, determinarlo o describirlo. Realmente eso es imposible para el ser humano, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra nosotros podemos encontrar el nombre de Dios, ¿verdad? El Dios altísimo, el Dios que me ve, el Dios todopoderoso, el Dios de Betel, el Dios eterno, el Elohau, y ahí están las citas, ¿verdad? Infinidad de nombres: Elohim, Elión, Rafa, Shalom, Shaddai, Adonai, Olam, y ahí podemos ver todos los nombres, y hay una infinidad de nombres que a la luz de la palabra nosotros podemos ir a encontrar en la escritura. Muy bien, entonces la creencia en la existencia de Dios es un hecho asumido por la fe cristiana. El cristiano declara: yo creo en Dios. Sin lugar a dudas, el creyente afirma que Dios existe. El escritor de Hebreos insistió, esta cita es muy importante: el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por eso en el pensamiento filosófico, el razonamiento de filosofía dice, cuando se hace la pregunta, ¿existe Dios? Y alguien decía, bueno, primero definamos qué es la palabra existir. ¿Qué es existir? Tal y solo ahí se meten a un problema difícil, ¿verdad?, de explicar. Entonces aquí pues vamos a hablar ahora de lo que vimos anteriormente, los argumentos clásicos, ¿verdad? Argumentos respecto a la existencia de Dios. Como dijimos, vamos a ver tres: el cosmológico, el teleológico y el antropológico. El argumento cosmológico, dice, se refiere a un conjunto de argumentos o patrones de pensamiento que nos llevan a concluir que Dios es real por la observación de las cosas que nos rodean. Nunca existen a menos que algo más los haga existir. La existencia de cada cosa depende de las otras cosas existentes. O sea, en el argumento cosmológico dice, al ver el cosmos y ver la creación, dice, esto fue creado por alguien. Alguien lo creó, ¿verdad? Dios es real al observar las cosas que han sido creadas y que están alrededor nuestro. Existen porque alguien que existe las creó. Ese es el argumento cosmológico. Bueno, aquí lo tenemos resumido, pues, pero hay un documento que se les va a dar por escrito, ustedes lo pueden desarrollar un poco más. El argumento teleológico. Telos quiere decir diseño o fin. Bueno, el universo tiene características que demuestran la existencia de una inteligencia creadora responsable de su diseño. El universo parece albergar un propósito. En griego, teo o telos significa finalidad. De ahí procede el término teleología. Las diferentes partes del universo están demasiado bien acopladas entre sí como para haber surgido del puro azar, entendiendo azar como ausencia de un diseño consciente. Entonces aquí hay un ejemplo, lo ilustran
¿Podrá un reloj haber surgido al azar? Y aquí están todas las piezas del reloj. ¿Podrán cada pieza unirse, esta, la cuerda, esta, y formar un reloj y luego dar la hora? No. Pues un buen argumento, una buena pregunta, ¿verdad? Por eso dice, ¿podría un reloj haber surgido al azar? Pues no, ¿verdad? Entonces, las cosas en el universo están demasiado bien acopladas entre sí para que pensar, pues, uno, que pueden haber surgido del puro azar, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que hay un diseño, que hay un diseñador, hay un telos, un arquitecto, ¿ah? Hay un arquitecto, hay una mente inteligente, hay un poder, ¿verdad?, sobrenatural que tiene un diseño y un propósito y haber creado todas estas cosas en ese orden. Ese es el argumento teleológico. Luego vamos a ver el argumento antropológico, ¿verdad?, respecto a la existencia de Dios. En este argumento antropológico es que la existencia de Dios se toma como existencia de Dios como el legislador moral y juez. Aquí hay otra ilustración. Llamado también el argumento de la ley moral. Es un argumento a favor de la existencia de Dios basado en el reconocimiento que el sentido moral universal del ser humano en cuanto a lo que es correcto y equivocado viene de Dios. En todas las culturas existe una noción de lo bueno y lo malo. En toda cultura, todo en el contexto universal, todo ser humano tiene en su conciencia un pensamiento, un sentimiento de hacer bueno o de hacer mal. Entonces, ese argumento antropológico, que hay un Dios que es legislador y que ha puesto una moral, y hay un juez que juzga entre el buen y lo malo. Aquí está, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, todo ser humano. Ese es un argumento, ¿verdad? ¿Quién puso eso en la mente de la creación humana, ¿verdad? ¿De dónde viene ese juicio, esa conciencia, esa ley que está en el ser humano, quien quiera que fuere, ¿verdad? Eso pues es tomado como el argumento antropológico. Muy bien, entonces, cuando vemos que el hombre indaga respecto a la existencia de Dios y a la posición que el hombre toma respecto a esa realidad, por fe que nosotros creemos en la existencia de nuestro Dios y nuestro Creador y nuestro Padre, pues hay corrientes de filosofías contrarias a esa verdad, ¿verdad? Una de esas es el racionalismo. El racionalismo, ratio, razón. Esta postura filosófica sostiene que el pensamiento y la razón son la fuente principal del conocimiento humano. ¿Por qué conoce el hombre? Porque tiene una razón. Entonces, esta posición filosófica prima que el uso de la razón frente a otras instancias como la fe. O sea, el racionalismo no le da lugar a la fe. Es solo nuestra mente, solo nuestra razón la que puede revelar lo que es verdad y lo que existe y lo que es. Todo conocimiento verdadero se fundamenta en la razón. Valora más la razón que los sentidos y su confianza está más en el poder de la razón. O sea que rechaza todo lo que es revelación, iluminación, inspiración, ya que solo le da lugar a la mente, al raciocinio. Eso le llama la corriente racionalista. También otra corriente, ¿verdad? El materialismo. El sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y lo que reduce al espíritu a una consecuencia de ella. La realidad, dice, está construida por materia y que nada existe fuera de la materia y la energía. Para él no hay más mundo que el mundo físico y el ser humano es solamente una máquina biológica más completa. Esta es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero y las propiedades. Todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. El materialismo rechaza todo lo que es espiritual, ¿verdad? Niega la espiritualidad y la inmortalidad del alma. Ese es el materialismo. Luego viene también otra área muy importante de la filosofía, tremenda en oposición a la verdad, lo que se llama la metafísica, ¿va?
¿Qué significa más allá de la física? Estudia las cosas inmateriales. O sea, ellos creen entender y conocer, comprender las cosas que no se ven. Recordemos en la palabra que Dios creó cosas visibles e invisibles, pero ellos quieren darle una interpretación, un sentido a las cosas que no se ven, las cosas espirituales. A eso la metafísica se refiere a ese tema, ¿va? O sea, conocer las primeras causas de las cosas, los principios de las cosas, dónde se originaron, de dónde vinieron, ¿va? Se plantean las preguntas, ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Va? ¿Cómo existe el mundo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente de creación? ¿Verdad? ¿Existe un Dios o muchos dioses o ningún Dios en absoluto? Me recuerdo cuando el Señor estaba delante de Pilatos, ¿verdad? Pilatos le dice al Señor, ¿y qué es la verdad? Y el Señor nos responde, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Verdad? Algo así es la metafísica, ¿verdad? Quiere conocer las cosas ocultas, las cosas de las primeras causas y los principios de las cosas. Eso es muy tremendo, la metafísica, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero es importante que nosotros, pues, por lo menos tengamos esos rudimentos de ver esas áreas que forman el gnosticismo y el ateísmo, ¿verdad? El término empirismo es otro, ¿verdad? Proviene del griego artepia, cuya traducción en latín es experiencia, donde deriva la palabra experiencia. Se basa en hechos observables, reconoce que toda verdad debe ser puesta a prueba, todo es aprendido por los sentidos. El conocimiento es fruto de la experiencia y ahí está su límite. Es decir, en el empirismo tiene que ver, ¿verdad? Simón, o sea, tiene que tener un argumento, una realidad, una ver. Por eso el Señor dice en su palabra, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, ¿verdad? Pero el empirismo es aquel que cree porque ve. Si no ve, no toca, no siente, no palpa, no lo cree, ¿verdad? ¿Se acuerda aquel discípulo del Señor que dijo, si no toco al Señor, si no meto su mano en su costado, si no veo las heridas, yo no creo, ¿verdad? Ese es el empirismo, que solo va a creer por lo que dictan sus sentidos y rechaza todo aquello que no observa y no lo puede palpar, ¿verdad? Eso se llama empirismo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que nuestros oponentes no son las personas inconversas, nuestros oponentes son la incredulidad y las falsas creencias. Y en el nivel más fundamental, como cristianos, nuestros oponentes es aquel que se opone contra Dios mismo. Las falsas enseñanzas y las mentiras comenzaron en el huerto con el mismísimo padre de la mentira, Satanás, ¿verdad? Ese es nuestro adversario, por eso es la importancia de la apologética, saber contra quién estamos peleando, contra quién estamos resistiendo. Y aquí hay una gráfica, ¿verdad?, donde podemos ilustrar, ¿verdad?, cómo es que este hombre no cree en la verdad, en la realidad que Dios existe, ¿verdad? Como dice la palabra, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos del entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso a su imagen viva, la imagen viva de Dios. Entonces aquí vemos todas esas corrientes que están en el mundo, que están oponiendo a la verdad. Hablamos de sincretismo cultural, el relativismo, el gnosticismo, el escepticismo, la ontología que ya vimos al principio, el empirismo, la filosofía, las ciencias, racionalismo, el materialismo, la lógica, la metafísica, las filosofías hinduistas, las filosofías griegas, las filosofías budistas, todos esos, ¿verdad? Son argumentos, son filosofías que en lo que dice en la carta a los Colosenses, ¿verdad?, la corriente de este mundo, los pensamientos, que no seas cautivo, dice, para las filosofías, los pensamientos y las creencias humanas, los argumentos humanos que provienen de todos estos que están aquí ilustrados, ¿verdad? Dice que el Dios de este mundo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Dios que es en Cristo, que es la imagen del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces dice la palabra que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Y estas forman fortalezas, ¿verdad?, en la mente de los agnósticos, de los ateos, de los incrédulos. Dice que usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, ¿verdad?, que se originen acá. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra, ¿verdad? Y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios
Con este poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedecer a Cristo, ¿verdad? Eso es bien lindo eso. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra argumentos, pensamientos contrarios a Cristo, ¿verdad? A eso la palabra le llama soberbia, le llama altanería, razonamientos de engaño, razonamientos soberbios, especulaciones, orgullo, el orgullo del hombre, ¿verdad? Consejos engañosos, ¿verdad? Derrumbando razonamientos de mentira, altivez, altanería, que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda sublevación del pensamiento contrario a Dios, destruir especulaciones, cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, toda cosa altiva que se levanta, ¿va? Por eso Mateo dice en 5:14 que nosotros somos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Esta luz es la que va a destruir toda fortaleza, todo muro del conocimiento, de argumento, de engaño y mentira en el ser que no cree en el Señor, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso nosotros no andamos en tinieblas, no caminamos conforme al mundo, ¿verdad? Y no nos avergoncemos, somos contrarios a la corriente de este mundo, y ellos se extrañan de por qué no caminamos o corremos como ellos, ¿verdad? Pero es parte del testimonio apologético de que nuestra vida es una nueva vida y que no andamos en tinieblas, sino la luz de Cristo nos alumbra, ¿verdad? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, Salmo 119, ¿verdad? O sea que nosotros andamos en luz, el mundo está en tinieblas. Dice la palabra que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Esta es una ilustración para que veamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que no vamos a usar las armas terrenales para argumentar en contra de todo ese tipo de filosofías, argumentos, pensamientos, mentira, artimañas del enemigo, ¿verdad? Si nuestras armas son poderosas en Dios. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la forma y la manera en que Dios nos dio el Evangelio, que es la manera y la forma en que el hombre va a creer a través de las buenas nuevas del Evangelio. Eso es muy importante, ¿verdad? Los muros de Jericó no fueron destruidos con armas humanas, ¿verdad? Sino dieron 7 vueltas, solo se sometieron a la guianza, a la manera en que Dios pudo haber destruido esa ciudad. Por eso es muy importante, ¿verdad?, lo que dice en Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia se abre. Esto se encontraba el pueblo del Señor antes, en las guerras, en las batallas, unos grandes muros de piedras, de roca, ¿verdad? Y así hoy también la iglesia se presenta ante el mundo con esas grandes barreras, esos grandes muros, fortalezas, pero la palabra de Dios es poderosa para destruir, ¿verdad?, con argumentos verdaderos de la verdad en Cristo, para destruir todo esto, muros y fortalezas que están en la mente del agnóstico, del ateo, del que no cree en Dios. Y esa es nuestra obediencia, el mandamiento de ir y predicar este evangelio. Este es nuestro argumento de fe para destruir todas estas fortalezas mentales que están en la mente del hombre, ¿verdad? Consideradas a través de esos títulos, de estos temas que estamos señalando aquí, pero debemos ir con esa convicción que todo esto es destruido por la verdad, la luz de la palabra del Señor. Bueno, amén y amén. Estos temas son muy extensos, pero el contenido tenemos que sintetizar, y espero que ustedes sigan leyendo. Van a haber unas preguntas y ustedes también pueden hacer sus preguntas por esta nueva forma de hacer preguntas y entrar nosotros en relación con ustedes. Amén. Estudien este tema y que Dios me los bendiga, y hasta la próxima.